10 de la mañana, 1 minuto, comienza a trabajar el gobierno del presidente Petro en la remodelación que viene del gabinete. Un cambio de gabinete anunciado por el mismo presidente Petro que significará una recomposición política. Volver a barajar significa llegarán caras nuevas y saldrán algunos de los actuales ministros. Juan Camilo Maldonado. Néstor, muy buenos días. Una vez más, el gabinete ministerial del presidente Gustavo Petro será cambiado con el fin de dar cumplimiento a su plan de gobierno, que a la fecha no lo tiene satisfecho del todo. Incluso públicamente les ha llamado la atención a varios de sus ministros por el bajo nivel de trabajo que han desarrollado. Un cambio necesario es el momento. Esas son las dos frases con las que el presidente Gustavo Petro define este nuevo reajuste en su gobierno. Nos confirma el presidente Petro esta nueva crisis ministerial que se oficializaría el próximo 20 de julio, cuando se inauguren nuevas sesiones legislativas o incluso antes. Este preludio del revolcón marca una ruptura de una coalición de gobierno, Néstor. No habrá mermelada ni fichas de partidos políticos. Nos lo confirma el presidente Gustavo Petro, que dice que quiere gente que ejecute su visión de gobierno. Sí, yo creo que es un momento de descanso para algunos y de oportunidades para otros. ¿Va a tener una representación política o van a ser personas cercanas y más técnicas? No va a tener representatividad política. Creo que ya el tiempo que era para eso está terminando. Depende obviamente de las relaciones con las fuerzas políticas del país. Si vamos hacia un verdadero acuerdo nacional, pues eso cambia las circunstancias. Si vamos hacia una política de reformas legislativas serias, cambia las circunstancias. Si vamos ahí a un manoseo, pues no tiene importancia. Depende, digamos, ahí dejaría en puntos suspensivos su respuesta. ¿Podríamos esperarlo para el 20 de julio? Sí, yo creo que sí. ¿Quiénes se van? Pues el presidente Petro no está contento con el resultado que ha tenido en la implementación en el cambio del sistema de salud. Tambalea entonces el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. En vilo también la ministra Aurora Vergara de Educación. La ejecución en materia de vivienda también le preocupa al presidente Petro. Entonces en esa lista roja de quienes irían también estaría la ministra Catalina Velasco. ¿Salud? Pues vuelvo a repetirte, si los programas de gobierno que en salud son muy claros, sistema preventivo de salud en todo el territorio nacional, adecuación de la red pública hospitalaria, o en otros temas, educación, sedes universitarias y gratuidad de la educación pública superior, de infancia, priorización de la infancia. En viviendas son muy claros. Primero el agua potable. Quienes se quedan, pues pese a esta escalada de ataques en el Cauca y Valle del Cauca, el presidente Petro destaca la ofensiva de las fuerzas militares en el país y respalda a su ministro de Defensa, Iván Velázquez. Valora como un buen indicador de gestión el hecho de que se hayan disminuido los homicidios. También descarta una posible cambios en la cúpula militar. Se quedan ya ratificados Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda. Actualmente Petro sabe la crisis que afronta el país por cuenta de la reducción de los presupuestos. Sí, también se queda, Juan Camilo, me da la impresión, el recién nombrado canciller Luis Gilberto Murillo, ¿cierto? Vuelve con una victoria, Néstor, el canciller Luis Gilberto Murillo. Y se queda, a ver, usted dice el ministro de Hacienda, canciller. Obviamente se queda el ministro de Comercio que arrancó gestión la semana pasada, Luis Carlos Reyes. Me parece que la ministra de Ambiente, Susana Mohamed, la veo muy sólida. Y fíjese, Juan Camilo, que a sus preguntas el presidente Petro responde, yo creo que sutilmente, porque usted le pregunta quiénes se van y tal, y él dice, menciona 2 ministerios sin que se los estén preguntando en particular, sí. Vivienda y educación. Vivienda, educación y también el tema de la salud que no está satisfecho el presidente sobre Petro. El tema de salud le quería preguntar, ¿esa fue pregunta suya, si se iba el de salud, o lo mencionó el presidente Petro? Ahí con la pregunta quedó, ¿Minsalud? No, por eso, pero es diferente que usted se lo haya preguntado, pero usted no le preguntó de educación.
y el presidente Petro... No, es que ahí se despachó Néstor. Cuando él comienza a dar esa línea de que no quiere un gabinete con un tinte político, de que no va a tener en cuenta acuerdos políticos. No, que no va a tener en cuenta representación política. Representación de partidos, Néstor, pero el presidente... Y luego en esa misma respuesta, por el ministro Néstor, de Salud, y él comienza a reírse, pero ahí es que se despacha, dando línea que está inconforme con toda la gestión social de parte de sus ministros, Salud, Vivienda y Educación. Juan Camilo, si yo fuera la ministra de Educación, yo me sentiría ya con un pie afuera. Organizaría las cosas. Si fuera Néstor, la ministra de Vivienda, me sentiría con un pie afuera de gabinete. Ahí Néstor, hay nombres, seguramente arranca de aquí en adelante, etapa de gabinetología para saber quiénes son los que se van, quiénes están firmes y quiénes se quedan. Pero no solo quiénes se van y quiénes se quedan, sino también qué tipo de perfiles llegan al gobierno, Néstor. Y ahí está la gran pregunta. El presidente dice en la entrevista a Blue Radio en Estocolmo que la representación, que no va a haber representación política, pero que las figuras que lleguen dependerán de si hay o no el famoso acuerdo nacional del cual el presidente ha hablado constantemente. Y déjeme mencionarle cómo va a cerrar esta legislatura, Néstor. El 20 de junio, cuando se acabe la legislatura, el gobierno va a haber aprobado la jurisdicción agraria, la reforma pensional, va a haber mantenido viva la reforma laboral, probablemente aprueben la de educación con algunas modificaciones. Entonces, el tal bloqueo institucional, el tal golpe blando, pues no existe, y lo que sí está demostrado es que se están llegando a acuerdos entre distintas fuerzas políticas en el Congreso. Entonces, la gran pregunta, aparte de quiénes se van, que seguramente, y ahí coincido, seguramente Salud, Vivienda, Educación, de pronto Defensa, están dentro de la baraja de los que cambien. La gran pregunta es qué perfiles llegan al gobierno, más líneas duras, más barras bravas, activistas o figuras de otros sectores. Pero eso que dice Luis Ernesto ya lo contestó el presidente, lo dijo ahí, el presidente dijo política, no va a haber representación política. Claro, dijo salvo que haya acuerdo y no sé qué, pero acuerdo pues no va a haber y mucho menos en las próximas 2 semanas. A nadie le interesa el acuerdo nacional, el acuerdo es retórica pura, porque el presidente habla de acuerdo y nunca convoca a ni siquiera un tinto a nadie para decir, venga, las posibilidades del acuerdo son estas. Entonces, acuerdo no va a haber, y lo que van a llegar son unas personas seguramente conocidas del presidente Petro, de su confianza. Él no tiene mucha gente conocida para nombrar, ¿no? Es parte de sus graves problemas, que cuando le dicen hay que nombrar a un señor en la CREC, él no tiene ni idea quién puede nombrar. De acuerdo. Por eso es que el cambio de gabinete, para salir. Lo que pasa, Héctor, es que si el presidente anuncia cambios de caras en su gobierno, él debe, pues por mínimo sentido común, debe tener pensados algunos nombres. Lo que pasa es que no los conocemos todavía. Son las 10 de la mañana. 3 candidatos para salir, 3 fracasos. 3 candidatos para salir, 3 fracasos. ¿Qué son cuáles los 3 suyos, Aurelio? Reforma agraria, Jennifer Mojica. Fracaso total y absoluto con irregularidades e ilegalidades. Una agricultura. 2. Educación, que es así, mejor dicho, ni hablemos. Sí. Fracaso en la Universidad Nacional, fracaso en la Ley de Educación, fracaso absoluto. Y 3, Jaramillo, que no sé, el rey de los fracasos. Pero Néstor, hoy enfrenta debate, moción de censura en el Congreso de la República. Sí, pero eso no va a pasar. Jaramillo, acuérdese que Jaramillo fue secretario de Salud del presidente Petro en la alcaldía de Bogotá. Claro. Y va a haber que diferenciar aquí, Andrés, los que se van por malos resultados y los que se van porque quieren irse, porque quieren un cambio de aire, que me parece es lo que puede pasar con el ministro de Justicia, que lo oigo sonar mucho. Si el ministro de Justicia se va, es porque quieren, no porque lo van a sacar. Y según han informado varias veces en esas reuniones de gabinete o en esos ejercicios de retiro que han sido tan llenos de controversia, parece ser que el presidente ha destacado varias veces la labor del ministro de Salud y que él lo considera absolutamente leal a la causa. Y muchas de las cosas que a nosotros nos pueden parecer malos resultados, al presidente le puede parecer buenos resultados o que son pasos en el camino hacia lo que él quiere. Yo creo que si se va el ministro Jaramillo, no creo que sea porque el presidente esté descontento con él, sino porque lo sienten ya políticamente muy débil. Esa sería la única razón. Creo que el ministro de Defensa, que se debería ir, no se va a ir, y me alegra muchísimo saber por el informe, Néstor, que la persona que casi con seguridad se mantendría en el gabinete es el siervo de Dios Ricardo Bonilla, aquí en este país no tiene
la posibilidad suficiente de agradecerle todo lo que ha hecho y sobre todo lo que ha evitado. El petrismo tampoco es que tenga una lista de economistas del nivel del ministro de Hacienda como para mejorar con alguien, con algún nombramiento, un nuevo capitán en el barco de la economía. Son las 10 de la mañana, 11 minutos en Blue Radio. Estás